Bienvenidos a Proyecto Puente en este formato, romper el silencio, donde actores políticos de la historia, de las empresas, de la vida pública de Sonora o no tan pública, vienen y cuentan su verdad, su testimonio o la otra parte que no conocíamos, los ángulos perdidos, lo que estuvo guardado, lo que estuvo oculto o alguien que tenga algo que decir que no se había dicho y que sea trascendente y que venga a replantear alguna situación del ámbito público o privado, sobre todo con una afectación pública para que la gente tenga el otro lado de la historia. Esto es romper el silencio en la segunda entrega. Ahora hemos convocado al actual vocero del gobierno de Sonora con Alfonso Durazo, Edgar Sayar, pero en la faceta de ex líder universitario. Sí, el segundo movimiento estudiantil más importante de Sonora. El primero fue el de 1967, el segundo es entre 1991 o después de 1991, durante el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, cuando se aprobó la Ley 4 de la Unison. Esa ley que pues prácticamente le dio vamos a decirlo, o la facultad a la Universidad de Sonora para cobrar cuotas. Creó una junta universitaria que elige al rector cada 4 años y que prácticamente creó un cerco para que protegió a la Universidad de Sonora para hacer pues lo que quisieran algunos rectores, los administrativos, o privó a los estudiantes de elegir a su rector. O ya la universidad se metió en una especie de caparazón para que fuera la autonomía un pretexto en donde pues ya no pasaba nada. Pero que nos cuente Edgar Sayar qué fue lo que ocurrió en ese movimiento, un movimiento de estudiantil que fue perseguido por las autoridades estatales, que fue nota a nivel nacional porque llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. Incluso hay toda una historia no contada y por eso es necesario romper el silencio y que nos diga de viva voz Edgar Sayar, hoy, como es la historia, 30 años después casi, vocero del gobierno de izquierda que por primera vez está en Sonora con Morena, con Alfonso Durazo a la cabeza, y por eso lo hemos convocado a contar su historia y a romper el silencio. Edgar Sayar, bienvenido. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Pues se ha dicho tan poco que hay mucho que contar. Y me parece de entrada muy importante que se establezca que lo que yo voy a decir aquí está en el contexto histórico. Vengo a platicarte de historia. Desde luego hay una circunstancia política que genera este proceso, este gran movimiento estudiantil, el segundo en la historia política de Sonora después del 67, del cual se ha escrito mucho, del cual era el 67 pues fue mucho más radical en la perspectiva de mucho menos libertades que había en todos los aspectos. Y bueno, el del 91 se circunscribió un poquito, tal vez con más libertades mediáticas, por decirlo de alguna manera, y contarte cómo hubo eventos tan interesantes para romper ese silencio en la época, Luis Alberto, que fue, sin adelantarme mucho a una parte de la narrativa de toda esta historia que estoy muy gustoso de poder contar, porque pues fui parte de este movimiento estudiantil, fui uno de los líderes, fui uno de los actores principales, y yo creo que esto desde ese contexto va a servir para las futuras y actuales generaciones, para entender cómo se dan procesos de democratización y entender también un poquito cómo hoy pues varios actores de esa época formamos parte del actual gobierno, varios actores de esa época finalmente pues nos tocó poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero ya entonces fíjate nomás lo que te voy a adelantar. ¿Cuándo fue? A ver, ¿qué época fue? En 1991, exactamente. Así en el 91, entonces. En la llegada como gobernador de Manlio Fabio Beltrones, una de sus primeras iniciativas, si es que no la primera, Luis Alberto, en un congreso denominado desde luego mayoritariamente como era la cultura aquella por el PRI, tenía como 4 diputados, creo, el PAN nada más, y tenía un diputado del PRD, Juvencio Torres Ávila, me acuerdo del nombre del diputado del PRD, porque él fue el único que votó en contra de la ley que se impuso en ese momento, y esa iniciativa reforma, cancela completamente la anterior ley que regía el funcionamiento, la ley orgánica de la Universidad de Sonora, y se da paso a la ley famosa, la Ley 4, que entre otras cosas... Exactamente. ¿Qué derogó y qué quitó? Claro, mira,
el proceso de autonomía establecido en la Constitución política en esa época, desde Vasconcelos, desde los principios de Vasconcelos, el gran padre de la creación de las universidades en este país, se convierte en una visión muy celosa de que el autogobierno, por decirlo de alguna manera, de los universitarios, sus académicos, sus autoridades y sus estudiantes, elegían a sus propias autoridades, establecían sus propias reglas, si bien autónomos, no soberanos, porque finalmente había un presupuesto del Estado, estaba en boga de manera muy fuerte. Era como que la autonomía universitaria era una de las principales banderas de los académicos al país, y tenía una razón de ser, pues decir que intereses políticos, que intereses del gobierno, del Estado, no intervinieran en la libertad de cátedra. Y de ahí ese valor fundamental de la autonomía universitaria. Bueno, pues por primera vez se vulnera ese principio. Se vulnera derechos democráticos como la elección del rector, que era el parteaguas de la toma de decisiones al interior de las universidades públicas, estamos hablando, y le añaden un ingrediente que es el que detona el movimiento estudiantil. Se adelantan a la reforma del artículo 3º constitucional, que establecía en aquel entonces garantías, son derechos humanos, ¿no? Los que establece la Constitución, pero antes eran garantías, y era la garantía de la gratuidad de la educación en todos los niveles, una conquista de la revolución, una conquista de los derechos de todas las luchas anteriores por las libertades en nuestro país, y se implementa un cobro de cuotas estudiantiles. En esa ley son esos principios fundamentales los que se vulneran, ¿no? La autonomía, las elecciones democráticas y el cobro de cuotas, vulnerando el artículo 3º constitucional, que a la postre, después de 3 años, sufre una reforma, el artículo 3º constitucional, con Salinas todavía como presidente, y pues ya no se garantiza que se cobraran, ya no se garantiza la libertad o la gratuidad de la educación en nivel superior. O sea, a partir de ahí empiezan las ¿no? cuotas, empiezan a cobrar las cuotas. Se dice mucho, se pues, empiezan a cobrar por estudiar en la universidad. Cuotas, cuando a final de cuentas, eso era absolutamente simbólico, era la casa de todos, era la casa del pueblo, era la única aspiración, Luis Alberto, que teníamos, de alguna manera, pues, no sé, la clase baja y la clase media, de poderte educar para progresar. Ese era el caso específico mío, que yo vengo de una comunidad de Cananea, tú sabes, también eres de por allá, y pues era la máxima aspiración, hijos de mineros, en fin, era la máxima casa de estudios la que te permitía en esa época, estamos hablando casi de 30 años, poder tener un afán de superación. Créeme que a muchos eso les canceló la posibilidad de seguir estudiando, y en ese contexto también, Luis Alberto, pues estaba el inicio del movimiento de esta visión neoliberal, porque hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional que le dice a México: tienes demasiado masificadas las universidades, deja las carreras de las áreas de las ciencias sociales. Se proponía incluso desaparecer letras y otras carreras de las ciencias sociales para darle paso a las técnicas, para ir convirtiendo al país en un país maquilador, como a final de cuentas terminó convirtiéndose, sobre todo en la frontera. Ese es el inicio, o ese es el fondo de una visión ideológica, Luis Alberto, ¿no?, que le da pauta y origen, pues, a una ley en aquella época, ¿no? ¿Qué más contempla la ley? Es el sistema de cuotas, se empieza a cobrar, pero también se instaura una junta universitaria, ya el rector ya no pueden votar los alumnos. Antes sí lo elegían los alumnos. Sí, había una democracia indirecta de alguna manera, se hacía una promoción y había un consejo universitario que era la representación proporcional de maestros, de alumnos y de empleados de la Universidad de Sonora. Hay que recordar que en la Universidad de Sonora existen 2 sindicatos, el sindicato de los maestros y el sindicato de los empleados, de todos los trabajadores de toda índole de la universidad, bibliotecarios, etcétera, con la representación de los estudiantes. Eso es lo que se deroga. Se impone una junta universitaria de personajes con prestigio académico, sí, por supuesto, con prestigio académico, pero que en aquella época eran más políticos que otra cosa, designados, y en vez de que sea la comunidad universitaria la que elige al rector, lo eligen 14 notables, decíamos nosotros. Y pues los nombres de aquella época eran
pues el ex senador Gilberto Gutiérrez Sánchez, entre Moisés Canal, el ex candidato del PAN. Y ex rector también. Ex rector, la visión conservadora, incluyendo también algunos académicos de la Ciudad de México. Y pues bueno, es un proceso realmente con una visión autoritaria. No se consulta a los universitarios, se les ve como pues una parte fundamental del problema y dicen de manera autoritaria, como era la visión en aquella época y de quien venía a gobernar en ese entonces, ¿no? Manlio Fabio Beltrones se decía que venía con mano dura, venía con una mano bastante dura, muy pesada. Y esa es la primera reforma de fondo que hacen, aduciendo desde luego cosas y vicios que sí había de alguna manera en la universidad, o sea, vicios de los grupos que se generaban en disputa, que había muchas huelgas y que se decía que se preponderaba más la política que la academia. Entonces se fueron al otro extremo. Yo creo pues que en esencia no hubo búsqueda de equilibrios y esta visión neoliberal y tecnócrata pues prevaleció durante muchos años. Y bueno, ¿Cuál fue el extremo? ¿A qué se fueron, dices tú? El extremo es el cobro de las cuotas que hacían que muchos estudiantes, pues sobre todo foráneos, ya no pudieran venir acá. Mira, Luis Alberto, el esfuerzo de ser de otra ciudad, ¿no? El venir ya a poder vivir, a pagar una renta, a pagar todo, le cancelaba de entrada una gran posibilidad a todos aquellos hijos de obreros, de maestros, de la clase trabajadora para poder acceder a la universidad. Y eso es muy de fondo, eso está con gran connotación ideológica, que era la visión que tenían los tecnócratas de la época. Después fue evolucionando esa circunstancia, ya después el cobro de las cuotas no fue tan importante, ¿no? Pero fueron 2 años, 3 años críticos, ¿no? Donde pues después vinieron los movimientos de los rechazados porque no tenían acceso a la universidad. No era el cobro de cuotas al principio y luego después ya no había espacios, ¿no? Entonces fueron haciendo muy chiquita la educación superior, quisieron ir quitándole subsidios a las universidades. Desde entonces para acá, el recorte de los subsidios en las instituciones de educación superior ha prevalecido, Luis Alberto. Eso es parte de una política que imploró durante 30 años. Sí, punto universitaria, recortes, ¿qué más puede decir que ha afectado? Porque ahorita, actualmente, hay un movimiento para renovar la universidad y para derogar la Ley 4. Incluso vino el presidente y pusieron mantas con la imagen del exgobernador y mensajes fuertes. Fíjate. Hay una parte de la comunidad universitaria que quiere que caiga la ley. Bueno, no me quiero ir al final del mensaje, okay, ¿no? Porque pudiera yo compartirte mi visión muy, muy personal, que no tiene nada que ver con mi función en el gobierno. Eso yo creo que es fundamental que quede establecido, pero por supuesto podré compartir la visión personal que yo tengo de qué tipo de equilibrios o qué se puede hacer en la universidad. Pero regresándonos al contexto histórico de lo que pasó en esa época y cómo se detonó un movimiento estudiantil de gran envergadura, Luis Alberto, el segundo, decíamos, en la historia de Sonora, donde, pues ante la exigencia de esta imposición, empezamos a hacer un proceso de protesta, ¿no? Sacando a las calles alrededor de 8,000 estudiantes universitarios, 1 o 2 semanas al Congreso, para exigir las libertades, para exigir un debate. Fíjate las exigencias de aquel entonces. Queríamos, y así empecé diciéndote, queríamos la apertura de espacios en los medios de comunicación que eran absolutamente cerrados. No había. Y fue a través de una huelga de hambre, fíjate lo que te voy a contar, a través de una huelga de hambre de 8 compañeros durante 11 días, que logramos que nos dieran un espacio de 1 hora diaria en vivo para debatir alumnos con los diputados del Congreso que habían aprobado la ley. Pues se dio. Digo, la huelga de hambre fue en el contexto de movilizaciones que ya estábamos realizando, de la toma universitaria. El tristemente célebre Marco Antonio Valencia Arbizu, que era el rector que ya estaba, pero que permite la imposición, que se entrega al Estado, que lo refrendan con la nueva ley como rector, desde luego con todas las atribuciones verticales que le da una nueva ley, ya nunca pudo volver a pisar las oficinas de la rectoría. Desde la imposición de la ley, somos actores, tomamos la rectoría. En 2 ocasiones la universidad se cerró.
generando pues la verdad pues caos, desde luego, eran protestas radicales en aquella época y pues no jugábamos solos en la cancha, Luis Alberto, no estábamos exentos de hostigamiento, de presiones, de demandas, de persecución, no nomás política, ¿no? En casos específicos como el mío, yo me acuerdo que mis familiares que trabajaban en el gobierno, pues los corrieron, cómo tuvieron que salir, cómo los echaron, y de la mayoría de quienes éramos los principales líderes ahí del movimiento estudiantil. Y terminó esa huelga de hambre en esa apertura de debate. ¿En dónde fue? Histórico, ¿En Telemax? En Telemax, por ahí andan. ¿Cuántos debates hubo? Unas fotos. Fueron toda una semana, fueron de lunes a viernes. Pero ya está aprobada la ley. Abierto. Sí, por supuesto, ya la ley estaba aprobada. Había una presión en política muy, muy fuerte. Debo decirte y reconocerte en aquella época, Luis Alberto, por eso yo creo después mi participación en la izquierda, que en estar politizados, sin ser partidarios, pues la izquierda, desde luego, y los movimientos sociales que representaban la izquierda, pues eran los que apadrinaban un poco este movimiento, ¿no? Llegó como una gran autoridad moral el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que eran protagonistas fundamentales de la vida política de oposición en aquella época. Veníamos brincando del 88 de la elección presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y que de alguna manera respaldaban moralmente y políticamente nuestro movimiento. Entonces, pues eso recobró un tema nacional, se pusieron los reflectores desde luego en el escenario nacional, cosa que no le gustaba desde luego al gobernador de la época, pues con constantes presiones y con constantes sugerencias del entonces secretario de Gobierno, Roberto Sánchez Cerezo, que nos decía, Luis Alberto, en aquella época, a las comisiones que íbamos ahí al diálogo, nos decía, bueno, ya pasó la época de la represión, y nos abría un abanico de las ofertas de becas para ir a estudiar al extranjero, ¿no? Que por cierto, dos compañeros, no me pidas nombres, pero dos sí la aceptaron, ¿no? ¿Quiénes eran los estudiantes que estaban, los que se enfrentaron? ¿Eras tú? ¿Quién más? Mira, terminamos, yo me recuerdo, tengo como unos 25 o 30 nombres ahí en el tintero, pero de los principales dirigentes de la época eran Iván Barrios, de Ingeniería Civil, Juan José León Gámez, de Letras y Literatura, María Luisa Rivera Vázquez, de Economía, Norma Valle, de Comunicación, Santiago Luna, de Derecho, Joaquín Ibarra Picos, de la Escuela de Administración y Sociología, Juan de Dios Cáñez, de la Escuela de Derecho, Ernesto Pineda, de la Escuela de Ingeniería Civil, Javier Ruiz, también de Ingeniería Civil, Carlos Mijares, de la Escuela de Física y Matemáticas, bueno, y ¿Tú en qué carrera? Y yo de Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. De Ingeniería Industrial. Que se enfrentaron todos ustedes a... ¿Cómo fue? Porque fue un enfrentamiento épico, ¿no? Con el beltronismo de la época. Exactamente, Sánchez Cerezo es muy recordado por la interlocución que dio con ustedes. ¿Cómo fue? Que curiosamente él fue dirigente estudiantil, porque creo ahí en el 67 ellos fundaron una de las primeras federaciones de estudiantes de la Universidad de Sonora, ¿no? Nosotros le dimos paso, después de la creación, yo cómo empiezo ahí, cómo empieza mi participación política. Resulto electo consejero por parte de los alumnos con la anterior ley y soy representante de la carrera de Ingeniería Industrial ante el consejo directivo, que era el consejo de mi escuela. Después de eso venía un proceso para ser representante del consejo universitario, que el consejo universitario era el que elegía al rector, que elegía a las autoridades, ¿no? Y después de eso, déjame hacer un breve adelante. Ya me emocioné. Adelante. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver a cualquier hora del día. Esta entrevista se va a subir a la plataforma de YouTube. Suscríbase, es gratis. Además, estamos también en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, Twitter, Instagram de Proyecto Puente. En el canal de YouTube se suscribe, nos puede ver desde las 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos también en Azteca Tucson, canal 14. En el canal de YouTube usted va a encontrar la entrevista en varias partes.
por supuesto, y la puede, usted compártala, porque estamos haciendo una sección Romper el Silencio con actores que tienen algo que decir, que se guardaron, que se callaron, que no lo habían dicho y que contribuye al debate público de temas que estén vigentes o que no puedan estar vigentes. Y se trata de romper el silencio para contar su verdad, su testimonio, esos ángulos perdidos que se necesitan saber en la historia. Tú empiezas entonces para vincular a la oferta, porque me quedé pendiente con la oferta que les hice a Sánchez Cerezo. Dijo, ya no es represión y aquí están estas ofertas. Para que se vayan a estudiar. Pero bueno, el que si no las aceptabas, afuera estaban unos judiciales de aprehensión, se detuvieron en esa época varios compañeros, nomás para que vieras cuál era la cultura de aquella época, ¿no? Te decían, aquí están las becas. Bueno, no te gustan las becas, ahí están los procesos judiciales. Varios compañeros terminaron encarcelados después. Fueron una noche, 2 noches para que soltáramos la rectoría de la universidad. Teníamos tomada la universidad, cosa que no sucedió, ni soltamos la rectoría, no, la universidad sí la abrimos y compañeros como Iván Barrios, como Juan José León y Ernesto Pineda, y también representantes de maestros, Armando Moreno Soto, que hoy es rector de la UES, quien ya falleció, el líder del Estado, el famoso Moro, mira, se me escapa el nombre, y el maestro Vallegroso, también representante sindical, y por ahí andaba un dirigente también popular, que el Güero Cosío, que también terminaron detenidos después de salir de una reunión de negociación con Roberto Sánchez Cerezo, entonces secretario de gobierno. Entonces esa era la visión. Y bueno, ¿a ti te tocó estar en esas reuniones? No, yo curiosamente esa vez no me tocó ir, porque también estaban ya detrás de nosotros. Teníamos órdenes de aprehensión que no sabíamos. Había una represión real para intentar pues de movilizarlos, que no se hubiera logrado, Luis Alberto. Había ya un movimiento estudiantil sólido, como no ha vuelto a ocurrir en la historia del Estado de Sonora. Eso es lo que hay que rescatar de eso, que es parte de las luchas que se dieron y de muchos otros actores, por supuesto, del sur Estado en la democratización del Estado. Ese es el valor que yo quisiera resaltar. Esa es la parte importante de eso. Por ahorita vamos y entonces, pero ya que tocaste la persecución. Soy electo consejero directivo. Estaba listo para postularme para ser consejero universitario. Significaba que ya iba a representar no solamente a mi escuela, sino a todo la Escuela de Ciencias Químicas, que agrupaba las ingenierías cuando viene el cambio. Y entonces nosotros, para organizarnos para las primeras marchas, fundamos el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora. Hacemos asambleas, ¿no?, abiertas, y elegimos representantes por escuelas. Y pues bueno, cuando eran realmente muchos, entonces se toma la decisión de una selección de 13, y de esos 13 me toca a mí representar y ser representante de las ingenierías ante el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, que fue el que encabezó todo este movimiento que se convirtió a la vuelta de unos meses en un movimiento nacional por la democratización de la Universidad de Sonora. Y después de ahí, que sigue ya con esa faceta tuya, porque llegan hasta la Ciudad de México, ¿no? Llegan hasta la Ciudad de México. ¿A poco se enfrentaron todo el sexenio con Beltrones? ¿O no, realmente no. ¿Cuántos fueron los años duros? El auge del movimiento duró realmente un año. Un año con un gran activismo, porque antes de la marcha fue una intensa movilización de marchas continuas. Nosotros empezamos a ir a buscar el respaldo en las colonias populares cuando el debate, ¿no? Me voy a ir en el tiempo y luego me voy a regresar a algunos episodios, así como la narrativa de García Márquez o de Pérez Reverte, ¿no? Porque a veces lo va a meritar algunos recuerdos que tengo, Luis Alberto, gracias al debate público, empezamos a tener mayor apoyo popular. Porque estaba cerrado, ¿no? Porque a las marchas de protesta que hacíamos, pues a veces intentaban tenernos contención con las líderes del PRI de entonces, de las colonias populares, que nos decían pues que éramos unos... se usaba mucho la palabra en aquel entonces de los... mira, se me escapa, de los estudiantes que se retrasaban, hombre.
¿no? Reprobados. Sí, de los reprobados, pero tiene un nombre, mira, qué mal que no me acuerdo. Entonces tenían la imagen, vendían la imagen. Los medios de aquella época también. Fósiles. Los fósiles. Fósiles. Los fósiles. Y me acuerdo que se reía mucho mi mamá porque hubo una caricatura en El Imparcial donde nos retrataban como greñudos, barbones, ¿no? Con la mochila así, ¿no? El morral, ¿no? Y todos. Un hippie sí, como los hippies sesentero. Que decían que éramos fósiles que no teníamos buenos promedios. Jamás me creció barba. Dijo, ese no es mi hijo porque nunca he tenido barba. Y en el debate fuimos de representantes los que teníamos promedio de 9.9, 9.7, 9.6. Les tumbamos esa narrativa que traían de los fósiles, de los atrasados, de los flojos, de los que tenían toda la vida ahí y que no pasaban las materias. Ese fue realmente para mí, creo que un parteaguas de un antes y un después en el apoyo popular del movimiento estudiantil. Las propias líderes de las colonias de las doñas que les pagaban el PRI, después decían, estos son nuestros hijos, porque la mitad de ellos eran hijos que estaban y que podían tener acceso a superarse, ¿no? A través de la educación. Creo que fue una visión muy, muy tajante de poner un nuevo modelo que fue el que generó tanta pobreza en el país, tanta desigualdad, Luis Alberto. Y ahí empieza también un proceso de apertura mediática. No había en ese entonces medios de comunicación. Fíjate muy bien, a través de una huelga de hambre,